En Aspine 11 Family Office, sus metas son nuestro compromiso. Como empresa regulada por CNMV con más de 20 años de experiencia asesorando grandes patrimonios, nos ponemos a su lado desde el inicio para planificar su futuro y proteger los intereses del cliente. Mantener y hacer crecer su patrimonio es nuestro compromiso, aportando nuestra experiencia en la toma de decisiones. Aspine 11 Family Office, a su lado en el camino. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa. Buenos días, soy Diego Morales, bienvenidos un día más a nuestro programa Inversión con nombre propio. Hoy tenemos el placer de contar con Ricardo de los Ríos, director de ventas de BNP Paribas. Pero antes, recordemos nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, @Aspine11EAF, LinkedIn Aspine11 Family Office. Y no te olvides de suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify, YouTube y Telegram. Aspine11 Family Office. Conecta con las finanzas. Muy buenos días, Ricardo. La verdad es que es todo un placer tenerte aquí hoy con nosotros y a una gestora y una entidad como es BNP Paribas. Y bueno, por entrar ya en materia y teniendo en cuenta la situación tan atípica que nos encontramos después de haber atravesado una pandemia, nos gustaría saber, como preguntamos a casi todas las entidades, cuál es la visión de coyuntura actual, cuáles son las perspectivas para BNP. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por llamar a BNP Paribas Asset Management para este coloquio y un placer estar con todos vosotros. Pues así a vuela pluma te diría que somos razonablemente optimistas. Uh-huh. Eso sí, hay que estar vigilantes con las variantes Lambda de Perú y la MU de Colombia, pero en general creemos que la pandemia ha remitido y la vacuna parece ser efectiva ante estas nuevas variantes incluso. En general, te diría, estamos positivos en renta variable, Vale. y la sobreponderamos más en nuestras carteras. Uh-huh. Y más específicamente, además, nos gustan los Estados Unidos y los emergentes en general. Uh-huh. En el otro componente importante de la cartera, en la renta fija, tenemos ahí una posición estratégica de infraponderación por las previsiones en general favorables para la economía y las perspectivas de normalización monetaria, Uh-huh. aunque sea en el largo plazo y aunque sean graduales y con cautelas. Y en cuanto a inversión temática, estamos muy positivos en general. Uh-huh. Refiriéndonos a los riesgos, que siempre los hay, pues miramos con mucho interés los problemas de desabastecimiento de algunos bienes y la posibilidad de que estemos en la senda o no de una subida de la inflación. Mira, y Ricardo, teniendo en cuenta la presencia internacional que tiene BNP, vamos a hacer como un repaso por las principales zonas geográficas. Y en primer lugar, te quería preguntar por Europa. Ya has comentado que os posicionáis más positivos con respecto a Estados Unidos, pero después de haber aprobado el fuerte paquete de estímulo del plan de Next Generation por parte de la Unión Europea, y bueno, teniendo en cuenta unas valoraciones menos exigentes que en otras plazas, te quería preguntar si, a pesar de las correcciones que estamos viendo en el mes de septiembre, sobre todo, es momento de sobreponderar a Europa y teniendo en cuenta que BNP es una entidad europea. Bueno, indudablemente, el plan de reestructuración va a servir de gran impulso para relanzar la economía europea en general. Sin embargo, aunque en nuestro asset allocation sobreponderamos más la renta variable, como he dicho, Uh-huh. es verdad que en Europa estamos más neutrales, Vale. solamente porque le damos más peso a otras áreas geográficas. No obstante, si hacemos zoom en el mercado europeo, vemos con muchos mejores ojos las pequeñas capitalizaciones, ya que a nuestro entender se deberían de beneficiar de ser un activo con más beta Uh-huh. y de sus valoraciones más atractivas en comparación con sus hermanas, las grandes capitalizaciones. Las small caps se verán, creemos, más beneficiadas por las ayudas europeas y por el apoyo del Banco Central Europeo. Uh-huh. Y además, en otro orden de causas, y también para hacer más zoom y segmentar más, los bancos también deberían verse beneficiados por un entorno de subida de los tipos largos, y por ello podemos constatar la revisión de beneficios y sus valoraciones relativas más atractivas. Uh-huh.
Mira, y yéndonos ahora a la parte de Asia-Pacífico y en concreto a China, estamos viendo una escalada de regulación por parte del partido del gobierno chino y casos de volatilidad, como estamos viendo con el sector inmobiliario. Te quería preguntar cuál es la visión de esta zona geográfica por parte de BNP, y en concreto te quería preguntar por un fondo de la gestora, por el BNP Paribas China Equity Classic. ¿Qué nos podrías comentar de este fondo y cómo nos puede aportar valor en nuestras carteras? Vale, empezando por lo Ujú, de China y nuestra visión sobre China. A ver, China es de los pocos países donde ha prevalecido una estrategia de COVID cero, ujú, lo que indudablemente pues, tiene un impacto en su crecimiento. Y hay varios datos, indicadores, por no hablar de los más mediáticos de problemas de suministro, que apuntan a una ralentización en el ritmo de crecimiento. Vale. ujú, A esa ralentización del crecimiento también afectará seguramente la mayor regulación impuesta recientemente en algunas actividades de la economía y las dificultades recientes que hemos visto en el sector inmobiliario. ujú, El Banco Central de China ya ha inyectado, sin embargo, liquidez a la economía en varias ocasiones desde la amenaza de default de Evergrande. ujú. Sin embargo, cuanto más grandes sean los problemas a los que se tenga que enfrentar la economía china, porque en China todo es grande, Ujú. mayor es la probabilidad de que el gobierno responda con medidas de mayor apoyo, ya Vale, sea de naturaleza monetaria y o fiscal. vale. Ahora mismo no vemos la toma de medidas de gran calado, pero sí vemos que la política monetaria sea más laxa en las próximas semanas. Eso Ujú, sí que lo vemos. Y luego también para hacer predicciones en China tenemos un cuarto trimestre de 2021 muy cargado políticamente en la ujú, agenda. Tenemos reunión del Politburo a finales de este mes de octubre, dedicado la reunión a la economía, ujú, plenario del Partido Comunista a mediados de noviembre, otra reunión del Politburo a primeros de diciembre, una conferencia de trabajo a mediados de diciembre, que esto nos ayudará también a ver por dónde pueden tirar. Pero en conjunto vemos con muy buenos ojos la economía china y la de Asia-Pacífico en general, que es la región que es el mayor socio comercial de China ujú. y un área geográfica además donde el ratio de infección se ha reducido más desde los máximos. No están a nivel de Europa, pero bueno, digo que se ha Ujú. reducido Sí, se han muchísimo. acelerado. Ujú, Ahí está. Y además vemos unos mercados que están sobrevendidos sin datos totalmente concluyentes, con lo ujú. cual es una oportunidad. O sea, sí que vemos oportunidades en China en particular y sí que vemos oportunidades en Asia-Pacífico en particular. En cuanto al fondo que has mencionado nuestro, BNP Ujú, Paribas China, pues yo creo que lo que aporta el inversor que quiera tener exposición en su cartera a este ujú, supermercado es el tiro literal, ¿eh? Supermercado son muchas cosas. A ver, nuestro fondo invierte tanto en el mercado onshore como en el mercado offshore de renta variable Vale. china. Por tanto, ofrece al inversor una exposición a dos mercados complementarios y además aporta diversificación. Tiene un equipo local, o sea, está en China, repartidos entre Shanghái y Hong Kong, Ujú, dedicados exclusivamente a renta variable china. Y es una cartera concentrada de valores de alta convicción, seleccionados por sus fundamentales, con una fuerte capacidad de revalorización. ujú, Es en términos anglosajones un fondo bottom-up, ujú. o sea, que va eligiendo valores y growth, bueno, la economía china y la emergente en general es growth, pero es lo que también en términos anglosajones se llama GARP, el growth at a reasonable price, o sea, no growth a cualquier precio. Ujú. Y luego, sobre todo, inclusión de criterios ESG en el proceso de Vale. inversión. Resultado, pues un exceso de rentabilidad de casi 11% en los últimos 3 años, sobre todo proviniendo de la selección de valores y refrendado con cuatro estrellas Morningstar. Muy bien. La verdad es que es un fondo que nosotros personalmente hemos tenido en nuestras parejas de selección y hemos utilizado en nuestras carteras. Y es un fondo que, bueno, como comentabas, ese exceso de rentabilidad, esa alfa que le aporta el equipo gestor, al final se transmite la rentabilidad de las carteras y es una posición que ya casi ha pasado a ser, bueno, casi táctica, perdón, estructural más que táctica, como podía ser hace unos años la inversión
la región de Asia-Pacífico y sobre todo en China. Y ahora te quería Así es. preguntar, Ricardo, ya yéndonos a Estados Unidos, a esta otra superpotencia, y sí que es cierto que bueno, el sector manufacturero está dando bueno, síntomas y pruebas de que continúa fuerte, soportado con una gran demanda, pero sí que estamos viendo tropiezos en cuanto al sistema o al mercado laboral estadounidense. También estamos viendo cómo demócratas y republicanos están teniendo problemas para fijar este techo de deuda. Y sí que te quería preguntar cuáles son las perspectivas del mercado americano. Bueno, ya has comentado que sobreponderamos esta zona geográfica y si los beneficios empresariales cumplirán las expectativas ante el incremento de inflación que estamos viendo. Vale, ahí pues es un poquito más difícil de desgranar y sobre todo con la decepcionante caída del Standard & Poor's en septiembre, Claro. las dudas sobre la propagación de la variante Delta en Estados Unidos. A ver, parece que el PIB estadounidense podría haber alcanzado su pico y podría desacelerarse con más rapidez de la esperada. De hecho, muchos economistas han recortado drásticamente sus previsiones de crecimiento para el tercer trimestre. Y vamos a ver, que tienen su razón de ser. Algo podría estar en parte relacionado con el hecho de que los consumidores se muestran más reacios a salir de casa y gastar su dinero en diversas actividades de ocio, que la economía americana es principalmente consumo. La buena noticia es que los consumidores siguen deseando gastar y tienen capacidad para ello. Es verdad que las circunstancias podrían ser un poco desalentadoras. Por ejemplo, la posibilidad de que nos encontremos en los últimos momentos del ciclo de estímulos monetarios y fiscales, o si me permite la expresión, pensar que la fiesta se ha acabado y se avecina una etapa de sobriedad a los excesos. ¿Vale? Además, es probable que la Reserva Federal comience a reducir Eso es. sus compras de activos antes de finales de año, aunque bueno, la Reserva continuará a seguir comprando un importante volumen de títulos, o sea que tampoco es para tanto. Quizá lo más llamativo sea que las prestaciones de emergencia por desempleo aprobadas a causa de la pandemia pues han finalizado en septiembre, con lo cual digamos que 7 millones de americanos pues acaban de experimentar un recorte salarial. Sí, sí. Este recorte podría ser, sin embargo, favorable desde el punto de vista empresarial porque podría aliviar los desajustes de oferta y demanda del mercado laboral, que es lo que nosotros entendemos que va a ocurrir, ¿vale? Además, no cabe duda de que el repunte de la variante Delta ha tenido un impacto directo sobre el empleo, ¿vale? De acuerdo, pero eso, liberar 7 millones de personas que ya van a recibir menos ayudas o ninguna, eso va a incorporarles al mercado laboral. Y eso va a facilitar la contratación por parte de las empresas. Me estoy acordando de cuando el presidente Biden decía aquello cuando se le quejaban los empresarios de que no encontraban mano de obra, dice, págueles más. Bueno, pues ahora seguramente podemos estar en ese punto de equilibrio o camino de ese punto de equilibrio. Otro problema al que nos podríamos enfrentar, pero nosotros entendemos que es más transitorio, son los cuellos de botella en las cadenas de suministro, que, bueno, entendemos eso que es coyuntural, que es puntual, y que eso tendría que solucionarlo las empresas o vendría a facilitar el trabajo de las empresas en el corto o medio plazo. No. Y luego ya lo último, pues yo qué sé, sobre los resultados registrados el año pasado y principios de tras la puesta en marcha de las campañas de vacunación, sobre todo las empresas de pequeña capitalización han superado al resto de la renta variable americana y desde luego pues son líderes en rentabilidad. Este tipo de empresas yo creo son más sensibles a las condiciones económicas y por tanto otra vez la facilidad de ajuste del mercado laboral, por lo que no se han visto especialmente favorecidas por el hecho de las previsiones de crecimiento de la economía
estadounidense y han seguido su senda alcista y de crecimiento. Así que, bueno, en general, buenas perspectivas y con más particular interés sobre las pequeñas capitalizaciones. Ujú. Sí, mire, Ricardo, y justo con lo que venías diciendo de los problemas que estamos viendo entre los desajustes de oferta y demanda de las compañías que tendrán que hacer frente a estos cuellos de botella, y sobre lo que comentabas de que bueno, comentó Biden en su momento de paguen más a sus empleados por parte del sector empresarial estadounidense, te quería preguntar, acorde de esto, si espera BNP que, bueno, la inflación, que es un tema candente ahora bueno, no solo en los medios, sino bueno, en todo el sistema financiero y a nivel particular, si pensáis que va a ser efectivamente una inflación transitoria o va a ser una inflación que veremos unos precios más elevados en los próximos años. A ver, nuestro escenario es de subida de inflación en el medio largo plazo, Ujú, y esto, pues como tantas cosas, va por barrios. Por un lado, o sea, quiero decir, tanto en los Estados Unidos como en Europa, de alguna manera se ve venir. ujú, El pico, indudablemente sí que lo vemos coyuntural. Lo razonable es que el incremento de la inflación se materialice en el medio plazo, pero eso, lo que hoy estamos viendo es sobre todo algo más coyuntural. Por un lado, en la Reserva Federal pues ya anunciaron que se habían alcanzado las condiciones para reducir el ritmo de compras de activos, el famoso tapering, ujú, eh, al menos por lo que a la inflación se refiere. En cuanto a lo del empleo, está menos claro. ujú, Eh, por otra parte, si la economía americana sigue progresando, el tapering se podría anunciar el próximo mes, ujú, y en cualquier caso ya Powell dijo que el tapering acabaría hacia mediados de 2022. ujú. Y las previsiones de la Fed en su indicador de referencia, que es el IPC Core, o sea, el IPC Core es el IPC menos gasto personal en comida y Sí. energía, Ujú. ha subido del 3 al 3,7%. Pues eso es lo que hace pensar que la Reserva Federal vaya a tener pues un ritmo de movimiento diferente a lo mejor a lo que puede ocurrir En Europa. en Europa. Ujú. Lagarde dijo también muy volublemente las condiciones favorables de financiación se podrían mantener con un ritmo menor de compra de activos. Ujú. A ver, claro, pero el BCE no ha comunicado nada en concreto para el Ya. futuro, Ujú. por lo que tendremos que esperar seguramente a diciembre. Simplemente ha dicho, vamos, simplemente sabemos que en el último trimestre el ritmo de compra se reducirá a algo entre 60 y 70 mil millones cuando veníamos de Ujú. 80 mil. Ujú. Sí, sí. Aunque luego algún miembro del BCE también se ha descolgado en alguna declaración previendo que a lo mejor la inflación podría ser más elevada de la prevista. A ver, hay run de inflación. Bueno, a ver, nos hemos quejado durante años que no había inflación. Claro. Ujú. Una inflación moderada es buena para la economía y para todos y seguramente estemos en esa senda. Pero lo que es hoy, lo que hoy estamos viendo, sí que lo entendemos coyuntural. Sí, mira, Ricardo, y acorde con esto de la retirada de estímulos, bueno, de este tapering, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Europa, que, bueno, esperamos que efectivamente al final no sería una mala noticia, sería que la economía sigue su curso de manera adecuada, un tapering, esa reducción de estímulos. Pero sí que comentabas antes también lo de esta posibilidad del fin de la fiesta y cómo podría afectar a los mercados, a los mercados bursátiles sobre todo. Y te quería preguntar por un fondo de BNP si podría aportarnos quizá más estabilidad bueno, que respecto a otros, como es el BNP Paribas, el Global Low Volatility Equity. Sí. El Global Low Ball Equity es un muy buen fondo, Ujú. y no es porque sea de BNP Paribas Asset Management, es muy buen fondo porque ofrece a los inversores una inversión diversificada Ujú. en renta variable global, pero con retornos mucho más ajustados al riesgo, Vale. añadiendo además criterios ESG. Ujú. Lo de la rentabilidad más ajustada al riesgo
tiene mucho que ver con lo que a nivel académico, y hay un montón de análisis y estudios y tesis doctorales, tiene que ver, digo, con la anomalía de la volatilidad. Se presentó por primera vez en 1972 como tesis doctoral en Estados Unidos. Resumiéndolo, a ver si lo sé yo explicar bien para todos los que nos están Seguro que escuchando. sí. La teoría clásica de gestión de carteras nos dice que para aspirar a una mayor rentabilidad debemos asumir más riesgo, Ujú, lo cual es cierto. Lo cual es cierto. Sin embargo, no siempre asumir mucho más riesgo nos ujú, da mucha más volatilidad, nos da mucho más rentabilidad, o mejor dicho, ¿para qué asumir tanto más riesgo cuando a lo mejor puedes asumir menos riesgo, tener menos rentabilidad, pero eso, rentabilidad más ajustada al riesgo? ujú, O sea, por cada unidad de riesgo que asumo en mi cartera, obtengo menos rentabilidad, pero más segura. ujú, Y en eso consiste este fondo. Lo que hace es invertir los valores menos volátiles. A ver, el proceso de inversión es algo más complicado, pero ujú, por no extenderme mucho, selecciona los valores menos volátiles del MSCI World All Countries, ujú, y entonces tiene un comportamiento muy bueno en todos los mercados, en todos los escenarios, tanto ujú. de subida como de bajada, e incluso le gana valor en mercados laterales, ahí cuando el mercado no se está moviendo. Vamos, de hecho, tiene muy buen rating también Morningstar, y es eso, facilitar a los inversores la posibilidad de invertir con un riesgo limitado y, sin embargo, tener más rentabilidad ajustada a ese riesgo. Ujú. Sí, mira, Ricardo, y por ir finalizando, al principio comentabas que en todo el proceso de selección que realizaba el equipo gestor en el fondo de China, de BNP, también se aplicaban criterios ESG. Y lo has ido comentando a lo largo de lo que ha sido la entrevista. Y te quería preguntar cómo se está posicionando la gestora, cómo se ha posicionado en los últimos años, y si me podrías destacar algún fondo que realmente cumpla con estos criterios y que esté enfocado en una inversión sostenible. A ver, sí, a lo mejor puedo ser pesado cuando hablo de ESG. En el caso nuestro no es retórica, y lo de incluir criterios ESG en todos nuestros fondos, pues destácame uno, pues es que tengo que destacar todos. Todos los fondos incluyen criterios ESG en el proceso de inversión. ¿Por qué? Y sobre todo porque digo que no es retórica. Eh, Principalmente por dos motivos. Uno, porque eh, nosotros queremos también aportar nuestro granito de arena y, bueno, pues lo materializamos así. Pero sobre todo porque tenemos una misión fiduciaria para nuestros inversores. Nuestros inversores nos confían su dinero para que le demos rentabilidad. Vale, pues entendemos que incluir criterios ESG en los procesos de inversión de todos nuestros fondos nos permite construir mejor las carteras para que tengan mejor potencial de rentabilidad para los que invierten en nuestros fondos. Es decir, es una manera de reducir riesgos, y, por tanto, de dar más rentabilidad a nuestros inversores. Pero cuando hablo de criterios ESG voy más lejos y hablo de la política de sostenibilidad de BNP Paribas Asset Management, que no solamente incluye criterios ESG, pues desde la intervención en las juntas generales de accionistas, en cuanto a estar a nivel de instituciones académicas y autoridades. O sea, es la política de sostenibilidad de BNP Paribas Asset Management no solamente se reduce a ESG, sino a mucho más. Quizá, si tengo que destacar un fondo por temática, porque es que a nosotros nos gustan mucho las temáticas, si tengo que destacar un fondo es BNP Paribas Climate Impact. Es un fondo que aborda las cuestiones medioambientales. Las cuestiones medioambientales pues plantean retos de todo tipo a muchos niveles, pero también plantea muchas oportunidades que a nivel de inversor se pueden aprovechar. Y la propuesta de valor de BNP Paribas Climate Impact es invertir en las oportunidades que el mercado nos ofrece en el ámbito de las empresas relacionadas con el cambio climático. Y ahí incluimos pues desde eficiencia energética a gestión de residuos, a agua, a comida, todo lo que pueda estar relacionado con el cambio climático. Con
un track record de solo desde 2006. Ujú. Algunos de los que nos estarán escuchando seguramente llevaban pantalón corto. Además tiene 4 estrellas Morningstar y tiene pues una capacidad de diversificación también respecto a una cartera global muy buena, porque bueno, tiene quizá una exposición más small mid cap que un MSCI World, es más defensivo. Aporta diversificación también geográfica porque invierte menos en Estados Unidos y más en Europa y países emergentes y otros fuera del índice, con lo cual digamos que este puede ser una buena aproximación de inversión con muchas oportunidades de rentabilidad para plantear el cambio climático. Pues la verdad es que, Ricardo, ha sido todo un placer tenerte en nuestro programa y a una entidad como es BNP. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante concreto y sobre todo dejando las ideas que tiene la gestora sobre las grandes zonas geográficas y dónde podemos invertir en el medio o largo plazo. Y solo darte las gracias y desearte lo mejor, Ricardo. Soy yo el que os da las gracias y un abrazo muy fuerte para todos. Pues igualmente, Ricardo. Bodegas Marqués de Cáceres, presente en más de 120 países, trabaja día a día por la elaboración de un vino de calidad. El carácter familiar de más de 5 generaciones ha forjado la personalidad de cada una de las producciones de la bodega. Elaborado en el corazón de la Rioja Alta, Marqués de Cáceres ofrece un vino para disfrutar y compartir. Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa.